Parte número 7 del video sobre nuestro proyecto de biblioteca. Sean todos bienvenidos, tanto a mi amigo en Cali como a todos los de tutorialesvirtuales.com. Y entonces comencemos. Bueno, ya habíamos creado correctamente la validación del lado del servidor Ajax, la petición Ajax. Que Ajax, simplemente quiero recordarles que es una petición asincrónica al servidor, o sea que mientras el usuario está trabajando traseramente o por la parte trasera, si lo podemos decir de esa manera, el programa hace una petición al servidor y el servidor le devuelve una respuesta y de acuerdo a eso hay un comportamiento. Todo eso se logra gracias a JavaScript. Entonces vamos a crear ahorita sí lo que tiene que ver con llenar estos datos y poderlos almacenar en la base de datos. Para eso, entonces, es necesario que nosotros creemos unas reglas de validación del lado del cliente, del lado del servidor. Es necesario tanto validar del lado del cliente siempre como del lado del servidor. Ahora, pues es regular que todos los aplicativos, que por cuestión de aplicativos como Facebook, que Facebook no funciona si no hay JavaScript, prácticamente que deja de funcionar todo Facebook, igual Gmail, igual Twitter. Entonces esos aplicativos nos han permitido que todo lo que nosotros queremos también lo podamos hacer con JavaScript y todos los navegadores van a tener uso de JavaScript, pero es recomendable que si en un hipotético caso la máquina de JavaScript del navegador lo apagan, pues nosotros podamos tener también las validaciones del lado del servidor y esto mucho tiene que ver con seguridad. Entonces vamos a hacer la validación y yo he utilizado una forma de validación diferente a la que utilizaba antes. Y era que antes yo creaba aquí las this form validation rules y creaba aquí las reglas. Pero me parece que eso es un poquito complicado y que de alguna manera se nos crece mucho el controlador. Entonces yo lo que he hecho es algo que el mismo CodeIgniter trabaja y que el mismo CodeIgniter nos permite a través del for validation crear un archivo de configuración. Por acá en la parte está aquí, grabando las validaciones, las reglas de validación en un archivo de configuración. Entonces eso es lo que estoy haciendo posteriormente. Lo único que hay que hacer es que hacer esto. Se crea un config, un array, se crea un config con un array. Dentro de este array se crea cada uno, digamos, de las reglas de validación que uno está necesitando. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos aquí a crear entonces en config un archivo de tipo configuración que se llama form validation. Listo. Entonces ya todas las validaciones pues nos van a quedar aquí y creamos una variable llamada config igual a un array. Listo. Y entonces aquí vamos a tener simplemente el nombre, primero el nombre que va a validar, entonces aquí usuario, yo lo suelo llamar igual que el controlador y le digo array. Listo, aquí. Y aquí empiezo entonces a crear las reglas de validación. Por acá tengo un archivo que nos puede ilustrar un poquito eso, config for validation. Entonces aquí está. Entonces simplemente array, ¿cómo se llama la validación que voy a crear? Tiende a otro array y debe haber otro array dentro de ese. Porque aquí van a cada uno de los campos, digámoslo de esa manera. Entonces aquí me faltaría array y nuevamente un array. Listo. Y aquí entonces, aquí sí entraríamos. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos por copiar exactamente esto que está aquí. Vamos a copiar esto y vamos a mirar entonces. Primero, ¿cuál es el campo? Entonces el campo es el campo usuario. El campo usuario, aquí le podemos poner cuál es la etiqueta. Entonces, por ejemplo, usuario es la etiqueta. Para cuando se cree la validación o cuando se genere el error de validación, pues esto sea lo que me devuelva en realidad, no este campo, sino esta. ¿Y cuáles son las reglas de validación? Lo primero es un trim, o sea, acuérdense que aquí podemos utilizar funciones de coding, funciones de PHP que requieran un parámetro. En este caso trim, que se le pasa una cadena y le borra los espacios al principio y al final. También es un campo requerido, pero también, si lo recuerdan,
esto es un campo único en la base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí y aquí hay una regla de validación que se llama isUnique. Aquí está, isUnique. Ahora, esa regla isUnique yo le hice un cambio. Entonces voy a hacer una cosa y lo que voy a hacer es copiar una librería que yo tengo aquí que se llama Mir for Validation de unos proyectos que tengo y la voy a copiar a mi proyecto y les voy a explicar de qué se trata. Esto es simplemente para no tenerla que escribir nuevamente. Esta librería sí la he creado yo. Y lo que hago con esta librería es extender la librería for validation de CodeIgniter y lo que hago aquí también es validar, crear una regla de validación que se llama unique. La original de CodeIgniter se llama xUnique. Esta que está aquí se llama unique. Y esta que está aquí hace lo mismo, digamos que hace lo mismo que el unique como tal, que el isUnique, simplemente que aquí me valida cuando llega el ID. O sea, esto me sirve para cuando estoy validando campos de tipo, cuando estoy editando un registro, digámoslo de esa manera. Así que esto ya está aquí claramente funcionando. Esto lo que hago es, creo un mensaje por si hay una validación, entonces le digo que el registro X que me llega como valor ya existe. Hago una separación de los datos que yo mando aquí, porque aquí lo único que tendría que decirle entonces es unique. Y ese unique lo pongo así y entonces es usuario.usuario, donde es el nombre de la tabla y el campo que voy a evaluar. Entonces, si lo podemos ver acá en la tabla, la tabla se llama usuario y el campo se llama usuario. Eso es todo lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ¿qué le digo yo? Este campo yo lo voy a evaluar y necesito que sea único de la tabla usuario y el campo usuario. Entonces, en el for validation yo lo que hago es tomo esos datos, hago una separación a través de un list y un explode con el punto donde separo esos parámetros y lo que tomo es la tabla con el campo que voy a evaluar y hago unas reglas de validación dependiendo de si el ID llega o si el ID no llega. O sea, si el ID llega, evalúo el ID. Si el ID no llega, pues no evalúo el ID y devuelvo un falso o un verdadero dependiendo de si el usuario existe o no existe, tanto para validación o no. O sea, ¿por qué se hace esto? Les explico realmente por qué se hace esto. Suponga que usted tenga un usuario que se llame RAT, cuyo ID es el 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted vaya a editar este usuario, se supone que si usted manda el usuario RAT con el ID 5, se supone que no hay ningún problema porque es el mismo usuario que pertenece al mismo ID. Pero supongamos que usted manda el ID 5, pero manda el usuario Carlos. Entonces, el usuario Carlos existe, pero no corresponde al ID 5. Entonces me debe mandar un error que me diga que Carlos no lo puede utilizar porque ya lo tiene otro usuario. De eso se trata, en realidad esa es la validación que estoy haciendo acá. Por si no hago esa validación, ¿qué pasaría? Cuando yo esté editando y mande el usuario RAT, pues el usuario RAT lo va a encontrar porque ya existe en la base de datos. Entonces me diría, el usuario RAT ya existe. Así que yo tendría que quitar la validación de edición, pero lo que yo hago es en edición evaluar tanto el usuario como el identificador de ese usuario, porque un usuario único tiene un identificador único, entonces de esa manera no habrá ningún problema. Eso en realidad es lo que estoy haciendo en esta validación, que como yo les digo, simplemente extendí la librería de for validation. Bueno, hago otras cosas que esto se los explico ahora cuando esté mostrando los errores, en lo que estoy extendiendo la librería de validación como tal, y entonces en el unique estoy creando este método, estoy extendiendo, lo estoy creando una regla de validación nueva que se llama unique, porque la de for validation normal se llama xUnique. Listo. Entonces, ok, aquí lo tengo. Entonces digamos que aquí ya tengo la primera validación. Ahora, ¿qué otro campo tengo que validar? Entonces cojo este array, lo copio. ¿Y qué tengo que validar? Tengo que validar el email. ¿Sí? Perdón, el campo se llama email así, tal cual se llama el campo. Y puedo decirle que la etiqueta es correo electrónico. Vamos a ponerlo así para que hagamos pruebas. Correo electrónico. Aquí pueden utilizar tildes y todo sin problema. También le pongo un trim para que me borre espacio al principio y al final, required. Y el correo creo que no es único, entonces vamos a dejarlo así, simplemente con required. Listo.
¿Qué más necesito? Necesito el password. Email y password. Creo que esos son los únicos campos que tengo en la base de datos, que son ID, usuario, email, password. Listo, ok. Ahora, este create, que la embarré cuando creé la base de datos, este create yo puedo hacer una cosa específica con este create. Venga, yo miro si puedo modificar esto, para no tener que, a ver. Yo puedo cambiar este create y decirle que esto es un dato de tipo timestamp. Y le puedo decir que el default es current timestamp. Entonces cuando yo lo grabo, le digo save. Ok, le quito este valor de 10. Ok, le digo save. Le quito el unsigned a esto. Perdón. Le pongo nada y le digo save. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En todos los campos que yo tenga create, por ejemplo, entonces yo que le pongo timestamp. O sea, es una fecha de tipo Unix timestamp. Y le digo que cuando él lo grabe, él automáticamente, o sea, MySQL le va a poner el current timestamp, o sea, la fecha exacta en el momento que yo lo grabé. Así que yo me ahorro hacer eso por el programa, digámoslo de esa manera. Eso se utiliza mucho en auditoría. Así que vamos a dejarlo así y yo en este momento entonces me desentiendo de ese campo, si se puede decir de esa manera. Listo. ¿Qué más hago aquí? Correo electrónico y necesito... password. Entonces aquí le puedo poner contraseña. Esto es algo que... Trim y required. Listo. Y hay otro campo que se llama... Que aunque no necesito hacer mucho por él, se llama repassword. Y aquí le digo entonces verificar contraseña. ¿Sí? Time required. Y aquí debo crearle algo que se llama, venga aquí a la validación, se llama mash. Aquí está, mashes. Entonces este mashes debe decirle que esta verificar contraseña debe coincidir con password. Ahí está. O sea, que debe verificar que debe coincidir el password con el repassword. Eso simplemente, y hago la validación. Creo que estas son las únicas validaciones que necesito en usuario. Listo. Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy aquí en usuario, le digo this for validation run usuario y listo. Pero entonces no voy a hacer esto. Simplemente yo ya sé que este nombre yo lo tengo por ahí en algún lado. ¿Dónde lo tengo? Aquí en controlador. Entonces simplemente le digo this controlador. Así ya también me queda esto dinámico. Cuando yo copie esto, yo simplemente voy a crear siempre una regla de validación en el archivo de configuración que me permita dinamizar esto también que tengo acá. Listo, voy a cerrar este mi for validation de momento y vamos a hacer pruebas a ver qué va a pasar. Entonces, ¿cómo voy a hacer las pruebas? Voy a decirle aquí en crear, por acá arriba, en esta parte superior, yo voy a decirle un echo validation errors. Listo. Vamos a mirar qué pasa ahí. Y voy a quitar esta validación que está aquí. No la quito, sino que le cambio el nombre a este formulario acá y ya con esto quité la validación del lado del cliente. Bueno, voy a tener un problema aquí. Y es que, ¿cuál es el problema que tengo? ¿Cuál es el problema que va a tener? Que como tengo estos campos requeridos, quitemos esto un minutico acá. Estos requeridos de acá. Para no validar nada delante del cliente y ver las validaciones del lado del servidor y ver que están bien. Esto obviamente lo vamos a hacer una sola vez y no más. Completa este campo, está requerido. ¿A dónde está el required de acá? El required de acá. Listo. Recarguemos. Listo. Entonces aquí está. Error de validación. Me dice el usuario fiel y requerido, el correo fiel y requerido, la contraseña fiel y requerido y el verificar contraseña fiel y requerido. O sea, aquí ya me está devolviendo la primer error y esto me lo está devolviendo, esta validación me la está devolviendo es directamente este que se llama
validation errors. O sea, me está devolviendo esta validación. Y mire que me lo está devolviendo en rojo y todo eso, porque lo más seguro es que aquí arriba, si me analizamos el código, yo no le he hecho nada. Pero él ya creó, claro, ¿por qué? Por esto muy sencillo que está aquí. Porque es que este for validation que yo tengo extendido ya tiene unas reglas de validación que están acá. ¿Sí ves? O sea, unos errores prefijos y sufijos, digámoslo de esa manera. Entonces ese error prefijo y sufijo que yo ya tengo creado dentro de mi for validation, o sea, yo la extendí la librería para cambiarle cuáles eran los prefijos. Si yo quito esto de acá, nos vamos a dar cuenta de una cosa, command X, que entonces cuando yo venga acá, no me va a aparecer ninguna regla. Ahora, esto que yo creo acá, command Z, yo lo creé con otro template, pero dio la casualidad que como ese template también era un template Bootstrap, pues me tomó la misma validación acá del Bootstrap. Ahora, lo que me gustaría es que estos campos estuvieran separados, no pegados, sino separados. Y vamos a mirar qué los está separando y podemos crearle CSS a eso. Entonces están por span. Acá podemos ver que están por span. Entonces yo podría quitarle y decirle aquí que no estén por span, sino que estén en un P o en un LI, por ejemplo. Vamos a mirar y pongámosles un LI. Eso también lo hago dentro de la regla de validación donde le digo el string error, pregunto que si hay errores, entonces simplemente arreglo los sufijos, o sea, al prefix les doy las variables de prefijo y al sufijo. Aquí estoy, vuelvo y le digo, esto es programación ya orientada a objetos donde estoy heredando de la clase original de CodeIgniter que es el for validation. Eso es simplemente lo que estoy haciendo. Y si hay errores, pues simplemente lo que hago es cambiar los tipos de errores y luego lo reconstruyo y se lo devuelvo a la librería original. Eso es lo que estoy haciendo. Vamos a mirar qué pasa aquí entonces. Aquí está entonces. Mire que simplemente con decirle este LI acá, que ya obviamente yo ya había hecho esta parte de código, pero esto lo pueden ustedes copiar sin ningún problema. No es difícil para nada, es simplemente herencia, programación orientada a objetos. Estoy heredando, extiendo la librería y hago unos cambios con respecto a la forma como quiero que me aparezcan los errores. Aquí están. Ahora están en inglés. Pero yo puedo hacer una cosa muy sencilla y es la siguiente. Cuando yo vengo al lenguaje, aquí dentro de la carpeta de lenguaje tengo una carpeta inglés. Ahora voy a hacer una cosa, yo ya tengo por aquí, creo que es por aquí en lenguaje, Spanish, aquí. Vamos a mirar por aquí en la carpeta Language Spanish. Entonces yo ya tengo aquí, primero tengo un dblanks que está en inglés. O sea, lo tengo obligatoriamente por si hay un error, él viene a este dblang. Tengo el for validation language donde está todo ya traducido, el for validation. Y voy a cambiar este nombre por biblioteca. Esto ahorita que está aquí, ya les digo para qué sirve esto. Biblioteca. Ahora, está en español, pero resulta que si yo vengo aquí, todavía me va a aparecer en inglés. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me venga español? Yo vengo a config y voy a cambiar que el idioma de mi sitio sea Spanish. Listo. Cuando hago esto, yo debo venir aquí y ya debe aparecerme esto en español. Entonces el campo usuario es obligatorio, el campo correo electrónico es obligatorio, el campo contraseña es obligatorio, Ahora podríamos hacer una cosa también que me parece interesante, venga a ver en el for validation aquí. No tengo solo el valor. No sé si eso lo puedo hacer no sé si eso se puede hacer acá. No creo que eso se pueda hacer acá. Tocaría extender la librería, creo también. Ya les digo que estoy tratando de hacer acá. Pero no sé si funciona en realidad con ese cambio. Sí funcionó. Entonces mire lo que hice ahí. Simplemente le puse un tag strong para que me apareciera en negrita. Aquí está. Entonces mire que ya apareció en negrita el color.
¿Sí ves? Perdón, el campo como tal, el campo que es el que tiene aparición negrita, un poquito más sobre los otros, eso lo tendría que hacer sobre cada uno de los tanto por cientos, porque los tanto por cientos que están acá son el que él reemplaza, es un parámetro que en realidad es el reemplaza por el valor del campo. Al yo poner el strong, pues sí me reconoció el strong acá. Entonces eso lo podemos hacerlo aquí sin necesidad de extender la librería y no tenemos ningún problema. Ahora, por ejemplo, mire qué va a pasar acá. Si yo lleno, por ejemplo, el campo usuario, email, RGT, y lo mando. Oh, bueno, lo que pasa es que está la validación. Hagamos una cosa. Hagamos todas estas pruebas, quitemos este type email y pongámosle text. Ahora vuelvo y cambio a todo. Esto es para que simplemente no me valide del lado del cliente nada. Listo. Si yo le digo, por ejemplo, aquí en el email RGT y lo mando, y lo que va a pasar. Ah, claro, fue que a la validación del email, aquí en email no le dije que esto, validación, y creo que es, ¿cuál es la validación? No me acuerdo cómo se llama. Verifiquémosla. Valid email. Entonces esa validación tiene que ser un valid email. Mandémoslo nuevamente, recarguemos, cerremos. Y entonces ahí mismo me dice que el campo correo electrónico debe tener una dirección de correo electrónico válida. Aquí está. Entonces ya me dice que ya pasó la primera validación, que es la validación de que está requerido, pero mire que aquí ya me generó la otra validación. Ahora, si yo vengo aquí a For Validation Lang y al campo Valid Email, y si le pongo aquí en Strong, nuevamente a esto, Strong, y cierro el tag HTML, ya ese campo me debería aparecer nuevamente en negrilla ahí. Ahí está. Entonces el campo correo electrónico debe contener una dirección. Así está. Entonces de esta manera, ahora vamos a mirar qué pasa. Las validaciones si está, la contraseña si está correcta. Entonces yo le digo 1, 2, 3, 4. Entonces aquí me dice el campo verificar contraseña es obligatorio. Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces me dice que el campo verificar contraseña no coincide con el campo contraseña. Ahí está. O sea, mire que me aparece correctamente todo y lo que tendría que hacer aquí en Mash, buscar el que dice Mash, aquí está. Entonces pongámosle el strong. Mash. Y lo cierro. No coincide con el campo. Mash. Y lo cierro. Y lo cierro. Listo. Verifiquémoslo. Ahí está. El campo verificar contraseña no coincide con el campo contraseña. Ahí estamos. Entonces si pongo 1, 2, 3, 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, entonces ya esa validación pasó correcta. Ahí ya el único problema que tengo es de validación. Ahora mire que el campo email siempre está lleno. Ahora mire lo que va a pasar. Voy a escribir también rat. Entonces ¿qué va a pasar? Me dice que nuevamente lo de las contraseñas porque no las metí, pero mire que cuando le digo me lo devuelve y me deja los campos acá llenos. O sea, me deja esto lleno. ¿Esto por qué? Porque recuerde que aquí tenemos el set value. Y el set value él me lo llena automáticamente con los campos que yo había enviado. Listo. Hasta aquí estamos, creo que bien. Nos faltaría una cosa aquí en el for validation que también es importante que lo validemos porque lo estamos validando del lado del cliente. Y es esto. ¿Qué estamos validando? Que sea un min length. Aquí está. Entonces aquí está la forma de utilizarlo. Min length. Entonces vamos a mirar que si lo pongo aquí en for validation dentro de la contraseña aquí. Min length 4. Perdón. Y aquí. Antes del mashed. Que me evalúe min length 4. Ahora verifiquemos si está funcionando esa validación. Entonces, ¿qué hago? Vengamos aquí, digámosle 1, 2, 3. Entonces, el campo contraseña debe estar a menos de 4K. Debe estar, no debe tener. Entonces, cambiemos esa validación. Minlen, el campo debe tener al menos. Listo.
Esa validación, ese mensaje creo que está mejor. Apliquémosle el strong. Apliquémosle el strong. Listo. Carguemos. Ahí. El campo contraseña debe tener al menos 4 caracteres de longitud. Igual si pongo 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces aquí está. Los dos tienen el mismo mensaje. Ahí todas estas validaciones que ustedes están viendo ahí, aunque las están viendo rápidas, las están viendo del lado del servidor. O sea, están funcionando por el lado del servidor. Ahora, una cosa que me parece importante, no sé si Carisma la tiene, vamos a mirar, porque no lo veo ahí. Vamos a mirar a Carisma. Carisma. Vamos al index. Y vamos a mirar algo que se llama Futures. Dentro de Futures hay estas alertas. Mire, estas alertas son las que yo estoy utilizando, pero mire que aquí hay una con un asterisco. Ve, con una X para cerrarlas. Pero el nuestro no tiene esa X. Entonces quiero mirar por qué el de nosotros no tiene esa X. Debe ser que nos hace falta algún código para que tenga eso. Entonces vamos a mirarla. Simplemente vamos a mirar el código que hay acá. Entonces, alert danger. Primero es alert danger. Entonces vengamos aquí y verifiquemos alert danger. O sea, está perfecto hasta aquí. Pero por dentro se llama button type button data miss alert. Vamos a mirar. Button type button class close data miss alert button. Ah, ok, claro. ¿Qué hace falta? Que tenga que tenga este cosito acá. Simplemente le ponemos una X aquí. Vamos a mirar si es cierto. Aquí la recargamos. Ok, aquí ya tenemos la X. Entonces si lo cierro, se van los errores de validación. Estamos perfectos. Si vuelvo y mando algún error, pues vuelvo y me aparecen los errores de validación y me aparece otra vez la X para cerrarlo en el caso. Pero si vemos esta X no es igual a esta X que está aquí, creo. No es la misma X. Entonces vamos a ver por qué no es la misma X, porque en realidad ahí debe haber un código. Entonces vamos a tomar este UI-HTML, vamos a tomarlo de acá y vamos a inspeccionar ese código. UI-HTML y vamos a ponerlo sobre nuestro proyecto. Y vamos a abrirlo. Listo. UI-HTML, vamos a buscar alerts. Aquí están. Sigamos. Alerts. Aquí están. Entonces, danger, aquí está. Este es el código que en realidad era ahí. Ampersand times. Entonces cerramos acá y venimos y ponemos ampersand times. Esto vuelvo y le digo, esto es una extensión que yo hice de la clase for validation para poder maquetar o para poder darle diseño a los errores que trae CodeIgniter por defecto con el template. Recarguemos y entonces ya tenemos la X exacta que tenemos en el template también y funcionando. Listo. Vamos a continuar entonces adelante. Cerremos este lenguaje. Después cuando vamos necesitando vamos llenando los otros strong. O alguien por ahí un indirectazo para un amigo en Cali para que llene esos strong ahí en un momentico. Mientras seguimos acá. O para cualquiera que lo quiera hacer directamente en la librería de GitHub. Ahí está para que pueda trabajar también sobre él. Listo. Sigamos aquí. Y vengamos a... Vamos entonces a almacenar. Ahorita sí. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer entonces ahora es que si la validación fue correcta, pues simplemente, ¿qué hago? This controlador model, ¿sí? Crear. Listo. Vamos a almacenar esto en la base de datos. Muy fácil de hacerlo. Listo. Vamos aquí a models, seguridad, usuario model y vamos a crear un método
public function crear. Ahora voy a hacer varias cosas acá. Yo tengo por acá la forma de crear usuarios, seguridad. Venga a ver si tengo por acá crear. Listo, ok. Voy simplemente a tomar esta referencia que está aquí para no demorarme mucho escribiendo código. Se los explico fácilmente. ¿Qué hago? Y aquí, antes de esto, digo if. Listo. No, si me toca hacer esto aquí. Porque si no tengo un inconveniente aquí, que no es un reto. Listo, ok. Vale. Entonces aquí, ¿qué hago? Si se grabó correctamente, aquí me debería devolver un mensaje. Y si no se grabó, pues aquí me debería devolver otro mensaje. Entonces vamos a crear. Entonces, ¿qué hago? Un password, va a crear un password. ¿Qué es lo que hago? Tomo el SHA-1. O sea, lo que estoy haciendo es encriptando. Es el SHA-1 es una función de PHP nativa de PHP, no es de CodeIgniter. Recuerden que yo en CodeIgniter puedo usar funciones de CodeIgniter y funciones de PHP sin ningún problema. Entonces este SHA-1 es una función de PHP que me permite encriptar con el algoritmo SHA-1 el password que me llega en el campo password, o sea, en este campo de acá, en el campo contraseña. Ahora, ¿qué hago entonces? Posteriormente digo, el usuario es igual a thisinput post usuario, el password, y entonces ¿qué hago? Ese password que ya tiene un SHA, lo paso por un hash 256, un SHA 256. Ese hash, si es un hash directamente de CodeIgniter, o sea, es un hash que aplica CodeIgniter con un SHA 256, o sea que estoy haciéndole doble encriptación a ese password, cosa que si logran leernos la base de datos, pues va a ser un poco complicado desencriptar ese password, digámoslo de esa manera. El campo estado no lo necesitamos, sino que es el campo email y es el thisinput post email. Ahora, ¿en dónde almaceno esto? Yo tengo la opción de hacer esto que estoy haciendo aquí, tabla y el dato. Ahora, ¿esta tabla qué sería? Esta tabla sería un dato que me llega aquí por parámetro a mí, que sería tabla. Ahora, ¿y de dónde vendría esa tabla? Pues yo tengo dos opciones. Crear ese campo tabla aquí, que yo ya sé que esa tabla es el mismo nombre del controlador. Pero pues para eso yo lo que hago aquí es dis y le paso como parámetro el dis controlador. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy pasando como parámetro el controlador. El controlador yo sé que es usuario, pero yo sé que el controlador es el mismo modelo, o sea, la misma tabla. Entonces cuando yo venga aquí, él me recibe eso y me lo almacena aquí. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve también para lo que yo les estaba diciendo anteriormente, que yo puedo dinamizar esto de tal manera, por ejemplo, aquí en check usuario, este check usuario yo también le podría pasar la tabla. ¿Sí ves? Entonces cuando yo venga aquí a crear, a usuario donde estoy, cuando diga check usuario, yo también le paso el dis controlador. ¿Sí? De tal manera que aquí en usuario, entonces tabla, entonces aquí ya no sería usuario, aquí no sería get usuario, sino que sería tabla. Entonces de esta manera yo estoy dinamizando mucho más el código para que cuando yo copie este modelo hacia otro modelo sean muy pocos los datos que me toque cambiar. O sea, de eso es más o menos lo que se trata esto. O sea, que no me toque cambiar prácticamente todo el modelo. Así se me hace mucho más reutilizable el código, si lo podemos decir de esa manera. Es simplemente para eso. Entonces aquí estamos, vamos a mirar si este dato se almacena bien en la base de datos. Ahora, ¿qué debería pasar cuando se almacene en la base de datos? Pues debería generar un mensaje. Eso de generar un mensaje, yo ya lo tengo listo también por acá en un aplicativo. En este aplicativo, por ejemplo, que lo voy a hacer y lo voy a poner aquí, mensaje alerta.
que sería mensaje alerta, hecho crear, y mensaje alerta, error crear. ¿Qué es esto? Este mensaje alerta es un método que yo creé dentro del helper como tal. Si yo voy al helper, voy a salirme de aquí, voy a ir al helper que yo creé. Esto es para, vuelvo y le digo, esto tiene que ver con dinamizar todo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo aquí, por ejemplo, si yo tengo que cambiar esto, yo nunca tengo que cambiar este mensaje que está aquí para nada. Y si lo tuviera que editar, por ejemplo, hagamos un hipotético caso que el mensaje crear, yo se lo instalé a un cliente y me toca cambiarlo y el usuario dice, no, que no me aparezca eso así, que me aparezca esta otra leyenda. Entonces yo tendría que ir controlador por controlador cambiando un mensaje que va ahí. Pero si yo lo hago de esta manera, voy simplemente a un solo lugar, cambio el mensaje de crear y ya me quedó cambiado absolutamente para todo el programa. Entonces yo lo que hice fue crear un helper, aquí está biblioteca helper, y dentro de ese helper hay un mensaje alerta. Ese mensaje alerta me recibe dos parámetros, me recibe qué tipo de mensaje es y qué acción es la que se está ejecutando. Entonces el tipo, cuando yo vengo aquí a usuario, ya sé que el tipo es hecho, o sea, ok, digámoslo de una manera, digámoslo de esa manera. O el tipo error, tipo hecho, o sea, tipo que no hubo problema o tipo que hubo un error. Y me recibe el otro parámetro que me recibe es la acción, o sea, qué acción es sobre la que estoy haciendo. Por ejemplo, en este caso es la acción crear, podría ser la acción editar, podría ser la acción eliminar, podría ser cualquier acción de esas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo simplemente retorno un flash data, un set flash data, que si nosotros recordamos el set flash data simplemente es una variable de sesión que se crea, pero que funciona única y exclusivamente después de un redirect y se borra. O sea, yo hago un redireccionamiento de la página, me muestra el mensaje, pero después si vuelvo a cargar la página, el mensaje ya no está porque es una variable de sesión que se utiliza por una sola vez. Una vez la imprimí, ya se eliminó. Entonces para eso me sirve setFlashData. Ahora, ¿qué estoy haciendo con setFlashData? Estoy haciendo exactamente lo mismo que hago con el mensaje de CodeIgnite, ve, con el mensaje de ForValidation. Le estoy dando un diseño, aquí está, es un mensaje de tipo alerta, tanto un mensaje de tipo alerta de SUSES, cuando el tipo es hecho, cuando el caso estoy utilizando un switch case, cuando el tipo es hecho, pues entonces simplemente estoy utilizando un setFlashData cuyo alerta es un SUSES, pero cuando el caso es un error, el tipo es un error, entonces utilizo un alert danger, que es el mismo que estoy utilizando para mostrar los errores de la validación, y simplemente llamo a una línea de lenguaje de CodeIgniter donde aquí en lenguaje, en Spanish, yo tengo un biblioteca lang. Y yo tengo aquí, mensaje hecho crear, el registro fue creado exitosamente, mensaje error crear, el registro no se pudo crear, mensaje hecho actualizar, mensaje error actualizar, mensaje hecho, aquí está cada uno de ellos, este de momento no lo necesito, así que lo voy a borrar aquí, de tal manera que si yo tuviera que cambiar uno de esos mensajes, pues simplemente vengo y lo almaceno aquí. Aquí, como pueden ver, yo voy creando el mensaje para lo que yo vaya necesitando en mi sistema y lo creo acá. Ahora, este sistema no está cargado, entonces tendría que venir aquí a Autoloa también y decirle aquí en lenguajes que por favor me cargue biblioteca. Listo, ya con eso se me ha cargado el mensaje. Ahora vamos a mirar si esto está funcionando correctamente. Aquí es, entonces vengo aquí, mensaje hecho crear. Ahora me faltaría un detalle importante que lo puedo sacar aquí del My4Validation en la librería. ¿Dónde está la librería? La librería de My4Validation, sacar este de aquí. Porque recuerde que ese de aquí sería el mismo que yo necesito aquí. Justo aquí. Y justo aquí. Listo. Ok. Vamos a mirar entonces si esto está funcionando correctamente. Vamos a tratar de almacenar esto en la base de datos. El usuario RAT. El email rgt90 hotmail. El password, cualquier password. Y crear. Bueno, aquí tuve un problema ya y es que se me olvidó decir algo tan sencillo como
Después de esto, ni siquiera lo hago acá, lo que lo hago al final, aquí, que no tenga que hacerlo doble. Redirect. ¿Y a dónde lo voy a redireccionar? Pues lo redirijo a la disurl. Disurl. Listo. Ok. Ahora, el disurl sería este index. Vamos a por lo menos en este index hacer una cosa. Vamos a crear este dato por lo menos aquí, así rapidito, para poder ver algo. Entonces ya no es el... esto es crear. Título, crear. Listo. Aquí ya es simplemente, ni siquiera crear, sino el solo título. Y el contenido es index. ¿Sí? Y aquí tendría entonces en seguridad, perdón, aquí en la vista, seguridad, usuario, index. Aquí vamos por lo menos a hacer una cosa. Vamos a imprimir eco. ¿Cómo se llama esa variable? Déjenme, yo recuerdo cómo se llama esa variable. Views, seguridad, index. Ok, aquí está. Se llama mensaje. Por lo menos para imprimirla ahí antes de hacer todo el... Listo, aquí está. Entonces dice session flash data mensaje, que así llame esa variable. ¿En dónde es que en realidad llame esta variable? Recuerden que esa variable, o sea, como para que no nos perdamos, esa variable la creé en biblioteca helper session set flash data mensaje. Este es el dato con el que la grabo, todo este dato acá es con el que la grabo. Así que todo esto lo que me va a recuperar, si existe, va a recuperarse aquí. Ahora, si yo le digo a esto, usuario, aquí, ahí está, el registro fue creado exitosamente. Ahora, ¿por qué se imprimió? Se imprimió sencillamente porque no se había impreso anteriormente, o sea, no lo había impreso por eso. Pero si yo vuelvo y recargo aquí, ya se van a dar cuenta que no está, ahí no está. Ahora, le puedo decir nuevamente aquí crear, y vamos a crear otro, por ejemplo, Mauragut, email mauragut@gmail.com, contraseña cualquiera, y le digo crear. Entonces mire que me aparece, el registro fue creado exitosamente, o sea, lo está. Ahora miremos en la base de datos, vengo a la base de datos y aquí estamos. Mire, mire por ejemplo el password como tal. Ahí pueden ver el password, que es un password hash. O sea, el password que yo creé fue de 5 caracteres, pero podemos ver que es un hash completamente encriptado. Obviamente aquí es el mismo porque utilicé el mismo password para los dos. Ahora, mire lo que va a suceder. ¿Qué pasa si yo le digo nuevamente crear? ¡Épale! Y le pongo aquí RAT. Entonces lo primero que me dice es que el registro RAT ya existe. ¿Sí ves? Eso es lo primero que me está diciendo. Ahora yo podría venir aquí de una vez al for validation, a my for validation, y decirle aquí el registro strong. Strong, ya existe. Listo. Ahí está, ahí ya está. Si pongo, por ejemplo, Mauragut, me dice que Mauragut ya existe. Pero si pongo cualquier otro, entonces ya no pasa nada. O sea que esta validación del lado del servidor también, de que este campo sea única, la está validando correctamente. Ahora, ¿qué hacemos? Como para terminar este video, hagamos una cosa. Cerremos todo esto, que ya sabemos de qué se trata. Hasta aquí usuario model, estamos creándolo bien. Vengamos acá y nuevamente digámosle que esto es de tipo email.
Vamos a decirle a esto que este campo es required, que este campo es required, que este campo es required, que este campo es required. Y vamos a decirle a esto que aquí se quita esta. Entonces, para validarlo ya todo del lado del cliente y miremos el funcionamiento. Entonces, recarguemos. Si yo vengo, por ejemplo, a RAT, inmediatamente me dice el usuario ya existe. Si vengo a Maura Good, me dice el usuario ya existe. Pero si le digo otro, no hay ningún problema. Y así, si meto un correo aquí que no sea válido, me dice que escriba una dirección de correo válida. Y así sucesivamente. Así que quiere decir que este formulario ya queda correctamente validado, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Y vamos a parar ahí y nos vemos entonces en el próximo. Hasta la próxima.